Este video fue posible gracias al apoyo de Metro Cámaras. Canon, Nikon y ninguna marca se tomaba las mirrorless en serio. Sony les dijo, hey, este es el futuro de la fotografía, este tipo de cámara, y ellos se rieron en su cara. Hoy vamos a hablar de una empresa que estaba haciendo otra cosa en otra dimensión mientras todas las demás marcas hacían camaritas de rollo. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos al video de hoy. Y lo que les dije al inicio es cierto. Cuando lleguemos a los 80s en este video de la historia de Sony, verán de lo que les hablo. Para poder hablar de la historia de Sony, no podemos empezar hablando de Sony. Tenemos que empezar hablando de otra compañía llamada Minolta. Minolta y sus dueños no eran Minolta cuando aparecieron en Japón. Eran solamente una tienda de cámaras. Esta tienda de cámaras hacía sus propias cámaras, pero no les tenían el nombre Minolta todavía. Simplemente se llamaban Tienda de Cámaras Japonesas Alemanas. Eso es todo. Eran cámaras que hacían con obturadores importados de Alemania. Esto fue en el año 1928. Y el progreso y la evolución de Minolta fue un poco lenta en comparación con las otras marcas. Ya en este canal hemos visto la historia de Canon, de Nikon y de Pentax. Ahora le toca a otra grande y es Minolta, antes de poder llegar a Sony. Llega el año 1929 y es lanzada en Japón la Nifuka Red B, junto con la Nifuka Clamp y la Nifuka Sport, cámaras de fuelle, todas ellas utilizadas a nivel de consumidor, pero básicamente para profesionales. Vamos un poco más rápido en la historia de Minolta porque en Japón pasaban muchas cosas y muchos de esos detalles a veces no son relevantes en la historia como tal, así como muchas cámaras de la historia, a pesar de que son cámaras queridas, no son cámaras históricas. Por ejemplo, si hablamos de la Nikon D7000, una cámara muy querida por mucha gente, pero que no fue histórica de ninguna forma. Así que en este video, para no hacerlo tan largo, voy a nombrar solo las cámaras que definitivamente marcaron un antes y un después, ¿vale? Entonces, si me dicen, Leo, se te olvidó la Minolta tal, sí, seguramente. Pero es porque seguramente tampoco fue la gran cosa. Minolta oficializa su nombre en el año 1931, pero por alguna razón no lo registran sino hasta 1933. Ahí es donde comienzan a marcar sus cámaras como tal. En 1934 lanzan la Minolta Best, una cámara con un look bastante moderno que era como la evolución de las cámaras de fuelle que posteriormente pues fueron reemplazadas por esta cámara. La Minolta Best era una cámara que utilizaba cajas retráctiles en vez de fuelle, ¿sí? Tenía un mecanismo un poco distinto, eso le daba su look especial. En 1937 aparece la Minolta Flex. Era básicamente una copia de una Rolleiflex, pero hecha en Japón. Y esta cámara era un poco más compleja porque era una TLR. Una TLR es una Twin Lens Reflex. Cámaras que utilizaban dos lentes, uno para enfocar y uno para capturar la luz a través del obturador. Entonces esta fue la primera TLR que se hizo en Japón, la Minolta Flex. Mientras tanto, en 1945, más adelante, mientras Minolta desarrollaba poco a poco sus cámaras, dos personas muy específicas, dos japoneses muy específicos, estaban viviendo cosas que los unirían después y que crearían una de las corporaciones más grandes del mundo. Por un lado tenemos al señor Ibuka Masaru, cofundador de Sony. El tipo era todo un bárbaro. Sirvió en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue perdida por Japón. Cuando regresó a su casa, vio todo destruido y dijo, tengo que hacer algo para reconstruir Japón. Así que se muda a un edificio destruido a vivir básicamente como un vagabundo y llama de entre sus amigos a un grupo de ingenieros y crea una pequeña corporación, una pequeña empresa, un pequeño combo de amigos. Ese pequeño combo de amigos se llamó Corporación de Ingenieros de Telecomunicaciones de Tokio y comenzaron a dedicarse a hacer electrónicos para telecomunicaciones. Esta gente fue pionera en el uso de transistores. Y este canal no es de electrónica, así que no voy a ahondar en este asunto electrónico, pero los transistores son una parte clave en los circuitos integrados de un aparato electrónico. Así que el señor Masaru Ibuka se dedicó a crearlos, a hacerlos y a desarrollar su tecnología. Por otro lado,
otra persona estaba viviendo también otras cosas. El señor Morita Akio, el otro cofundador de Sony. El señor Akio ya era parte de una familia un poco más poderosa. Ellos eran dueños hace muchas generaciones de negocios de sake, de miso y de salsa de soya. El padre del señor Akio era un samurái que le enseñó el negocio a su hijo. Pero el señor Akio no quería tener nada que ver con los negocios de su familia porque no era algo que le apasionaba. Así que decidió seguir su corazón y se graduó de la Universidad de Físico en el año de 1944. Más tarde, el señor Akio se convirtió en subteniente de la Armada Imperial Japonesa y fue a servir a la Segunda Guerra Mundial. Allá conoció al otro cofundador de Sony, el señor Masaru. Se hicieron grandes amigos desde el primer día que se conocieron. Juntos crearon Sony y se dedicaron a hacer tecnología pura. Hoy en día Sony tiene muchas divisiones. Sony hace películas, Sony hace cámaras, Sony hace tecnología, hace teléfonos, hace un montón de cosas. Es una de las corporaciones más grandes del mundo. Bueno, eso inició porque dos genios se conocieron después de la Segunda Guerra Mundial. Mientras en esa época, por ahí en 1943, Minolta lanza una cámara bastante importante. La Auto Semi Minolta y la Auto Press Minolta, las primeras cámaras con sincronización con flash. En esa misma época también comenzaron a hacer TLRs como la que les había contado antes, la Minolta Flex, pero con lentes intercambiables. Eso después no fue a nada. Así que Japón era bastante innovadora, ¿no? Minolta también tenía lo suyo. No era una marca que estaba ahí a las sombras de las otras para nada, para absolutamente nada. Infortunadamente, durante la Segunda Guerra Mundial, Japón fue bombardeada y en esos bombardeos la fábrica principal de Minolta cayó. Fue totalmente destruida, pero Minolta tenía otras dos pequeñitas fuera del área central de Japón. En esas pequeñas fábricas se desarrolló una cámara muy importante, la Minolta 35. ¿Y por qué es importante esta cámara? Porque fue la primera rangefinder japonesa, hecha con especificaciones de Leica, eso sí, pero japonesa a fin de cuentas, que se vendió muy bien. Tenía una montura de 39 milímetros de rosca. Era una cámara calidad-precio bellísima para su época y que tenía algo que no tenían las demás. Bueno, muy pocas tenían esto, y era que para colocar el rollo de película podrías abrir una puerta. No tenías que desarmarla desde abajo como muchas cámaras de la época, que si ustedes agarran una cámara de 1939, 40, de ese tipo, rangefinder, tienen que abrirla por debajo para poder recargar el rollo. Bueno, esta no, esta tenía una puerta con un bloqueo automático. Esa puerta en la espalda no fue lo único bueno que trajo esa cámara y no fue lo único en lo que innovó. Esta cámara también tenía temporizador y a un precio muy asequible, así que fue una de las cámaras más vendidas del mundo en esa época. Se vendieron durante los 12 años de su vigencia más de 40.000 unidades. 12 años se mantuvo vigente la Minolta 35. Imagínate decirle hoy en día a Canon o a Sony, oigan, ¿sabían que antes una cámara te duraba 12 años? Esta que tengo aquí es la Minolta 16, una de las cámaras más cool que he tenido en mi mano, porque para recargarla y para disparar tenías que hacer lo siguiente. Abres, disparas y para volver a disparar tienes que recargar. O sea, tú te sientes como John Wick con esta cosa. Es brillante. Voy a mostrarles cómo se recarga, porque esta cámara, el sistema de recarga es una locura. Y esta cosita que ven aquí atrás es el visor. Así que es una cámara en la que yo abro, miro por acá por el visor, disparo y recargo de esta forma. Genial, ¿cierto? Minolta 16, 1955. Estas las fabricaron aproximadamente hasta 1975. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo se le mete el rollo de fotografía a esto? Bueno, el rollo de 16 milímetros era bastante pequeño y se metía haciendo un rompecabezas en la cámara. Quitamos este bloqueo de aquí abajo y jalamos el mecanismo. La carcasa de la cámara queda por fuera y aquí hay una rueda con un montón de números y letras. Vamos a colocarlo en la S
y al colocarlo en la S desbloqueamos del otro lado. De esta forma ya podemos jalar esta cosita que está aquí y ahí adentro se mete el rollo fotográfico. Esta perdió su cartucho, así que no tengo cómo mostrarles cómo recargarlo, pero aquí básicamente inicia el cartucho, pasa por esta otra ranura que está aquí arriba y termina de este lado. Así que cerramos y regresamos esta ruedita a alguno de sus números y ya podemos colocar de nuevo el mecanismo en su lugar. ¿Listo? Y ahí ya está lista. Minolta 16, una belleza. Llega el año 1958 y Minolta lanza una cámara que cambia su historia como tal. Pentax ya había hecho la primera SLR del mundo, pero Minolta hizo su primera SLR en 1958 y la llamó la SR2. ¿Por qué la llamó la 2? No lo sé. Okay. Esa fue la primera cámara de su sistema SR. La última cámara antes de que mataran ese sistema fue la X370S, que se hizo en el año 1995 y luego pasarían a un sistema que tiene un nombre que hoy en día se usa. Ya les voy contando. Bueno, les cuento que no pude conseguir una SR2, pero conseguí a una de sus descendientes. Aquí tengo la Minolta SRT MC2. Había una antes que esta que era la SRT MC. Bueno, esta es la Mark II, pero son básicamente lo mismo. Les voy a mostrar un poco de la cámara. Por este lado tenemos la Minolta SRT MC2, que utiliza el mismo modelo de la primera SLR de Minolta, que era la SR2. Esta cámara, también de lentes intercambiables, tiene aquí arriba el botón o el clic para quitar el lente. Es este de acá arriba. Acá abajo tiene otro, pero este botón no es para quitar el lente, sino para cerrar las aspas del diafragma. Si yo muevo esta palanca, pueden ver aquí cómo se abren y se cierran esas aspas. Bueno, entonces cuando tenemos el lente puesto, este botón sirve para que tú puedas ver la profundidad de campo con el diafragma que tenga puesto la cámara. De este lado tenemos un temporizador y ese funciona de la siguiente forma. Le damos cuerda, ahí la cargué y movemos esta palanquita y ella va a comenzar a sonar. Y cuando llegue al final se va a disparar. No se disparó. Esta cámara está bastante vieja, como pueden darse cuenta. Ahí la disparo yo. La cámara tiene mucho tiempo. Aquí atrás tiene los indicadores de DIN y ASA. Y por este lado abrimos la compuerta. Echamos esto hacia arriba y la puerta se abre. Y aquí colocamos el rollo. Este tiene obturador de tela. Yo lo cargo y lo suelto. Y ahí pudieron ver cómo se abrió y se cerró el obturador. De este lado tiene un puerto PC socket para sincronizar el flash. Y bueno, vamos a terminar de asegurar aquí. Y acá tiene la rueda de velocidad de obturación. Aquí dice ASA. No sé si alcanzan a ver que aquí dice ASA. Esto no mueve el ASA porque las películas tienen un ASA fijo. Lo que pasa es que para que tú te acuerdes qué película tienes o qué ASA tienes, él te da un indicador para que tú lo puedas marcar. Para poder moverlo simplemente agarramos esta perilla, la subimos un poco y movemos hacia el número que deseemos marcar. Está un poquito dura, eso sí. Ahí pueden ver cómo se mueve el indicador de ASA. Pero eso es solo una guía. Él no está moviendo el ASA de la cámara como tal. El ASA de la película, pues. Y esa es la Minolta SRT MC2. Por acá tengo la Minolta 370X plateada y la 370N. Esta viene en negro, esta viene en plateado. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente esa. Esta viene plástica, así que era un poco más barata, y esta viene metálica, así que era un poquito más cara, pero son exactamente la misma cámara. Otra de las diferencias es que por el respaldo una tiene indicadores de ASA y la otra no. Eso es todo.
Les voy a mostrar un poco sobre esta cámara que me encanta. Básicamente estas dos son la misma cámara, como pueden ver en sus controles ahí arriba. Tienen el mismo tipo de palanca, el mismo tipo de obturador, el mismo indicador de velocidad de obturación, el mismo botón de encendido en el mismo lugar y todo es igual, es la misma cámara. Esta de acá también cuenta con su puerto PC Socket para sincronizar el flash y abrir la compuerta también de esta forma. Pues esa forma de abrir la compuerta se mantuvo durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años, hasta que ya no fue necesaria. Algunas cámaras no abrían la puerta de esta forma, sino que tenías que desarmar acá abajo para poder meter el rollo, pero con los años pues eso se reemplazó y fue una de las mejores cosas que pudo haber pasado. 1959 y Minolta entra a un mercado en el que se mantiene vigente durante muchísimo tiempo y que le da muchas más ganancias que las cámaras. El sistema de fotocopiadoras y proyectores. Ganaban más de ahí que de las cámaras. Así que no es de extrañarse por qué luego ocurre lo que ocurre en el año 2006, que ya vamos para allá. No se preocupen, voy lo más rápido que puedo, chicos. Año 1964. Minolta lanza una cámara con algo que ninguna otra tenía, porque ellos lo inventaron básicamente. Lanzan la primera SLR con fotómetro CDS. Este medidor CDS es un tipo de sensor que mide la luz y marca con agujas. A partir de este fotómetro que colocaron en esa cámara en 1964, comenzaron a desarrollar fotómetros independientes. El primero de ellos fue el Viewmeter 9, un fotómetro que aquí les muestro una foto. Bastante análogo, ¿cierto? Muy bonito. Por supuesto, no habían pantallas digitales en esa época de todas formas. 1966. Minolta lanza la que es la cámara más vendida del mundo en esa época. La SRT-101. Una cámara más asequible, más amigable, muy bonita, que funcionaba, no se rompía, muy buena cámara y duró años, muchos años vigente. 1975. Minolta crea la primera cámara del mundo con flash TTL. No confundir con la cámara que hizo Asahi Pentax, que les conté en mi video de la historia de Pentax, que fue la primera cámara con exposímetro o medidor de luz TTL. No es lo mismo. Esta es la primera cámara con flash TTL. Interesante, ¿no? Los japoneses inventaban, chicos. Los japoneses innovaban, los japoneses hacían. Bueno, hoy en día son los que inventan todo nuevo. Y los chinos son unos genios. Esta primera cámara con flash TTL se llamó la Minolta CLE. La CLE también tenía modos: prioridad a la apertura y prioridad al tiempo al mismo tiempo. Antes no, sí, no tenías las dos cosas al tiempo. Esta cámara, la CLE, fue lanzada al mismo tiempo que otra que Minolta consideró para principiantes. Les estoy hablando de la X700, una cámara ya hecha con un cuerpo más plástico, hecha para amateurs o para principiantes y que tenía una velocidad de sincronización máxima de 1/60. Por acá tengo una X700. Esta cámara es bastante ligera, un cuerpo de plástico totalmente, de estos que dice Minolta que eran para principiantes, pero cuando tú la ves toda manual tú dices, nada, esto no es para principiantes. Les voy a mostrar un poco de la cámara. Por acá tenemos la Minolta X700, una de las últimas cámaras del sistema SR. Es muy similar a la pasada, a la SRT MC2. Tiene el botón de profundidad de campo de este otro lado y tiene el botón de release del lente aquí arriba. Si yo muevo el botón de profundidad de campo, se dan cuenta que ahí está bastante duro. Es porque esta cámara también ya ha perdido mucho la lubricación. Para abrir la compuerta, que tiene los indicadores también como las otras cámaras, simplemente subimos aquí de forma clásica y aquí está también obturador de tela, igual que la SR que les mostré anteriormente. Esta cámara vendió muchísimo, de hecho, y pueden conseguírselas en perfecto estado en eBay. Y el hecho de que la llamaran para principiantes era porque era plástica. Minolta comenzó a considerar todas las cámaras plásticas como cámaras de iniciación o cámaras principiantes, y las que tenían cuerpo metálico para el mercado profesional. Así que esos cuerpos de metal eran reservados para las cámaras premium, más costositas. Llega el año 1982. Minolta colaboraba con Leica. Leica y Minolta hicieron una cámara.
Se llamó la AFC-1. Y cuando lanzaron esa cámara, el presidente de Minolta decidió renunciar a su cargo y dejarle la batuta a su hijo. 2 o 3 años después, en 1985, el presidente de Minolta, el expresidente de Minolta, muere. Y por alguna razón, no sé si sería por conmemorar o algo, pero casi al mismo tiempo Minolta lanza una de las cámaras más importantes de todo el mundo y de toda la historia, la Maxxum 7000. ¿Por qué esta cámara era una de las más importantes en la historia? Pues porque fue la primera cámara que incorporó motor de autofoco en el cuerpo, no en el lente, en el cuerpo, cosa que Nikon después comenzó a hacer en todas sus cámaras. Por eso ustedes ven muchos lentes de Nikon que son AF, pero no tienen motor. Requieren que el cuerpo tenga motor para poder funcionar. Bueno, la Maxxum 7000 trajo eso al mundo. Justo aquí tengo la Maxxum 7000. Esta cámara está en muy mal estado. Si la toco demasiado va a comenzar a caerse a pedazos, así que voy a ser muy cuidadoso con ella. Voy a mostrarles un poco de la cámara con todo el cuidado del mundo. Bueno, aquí tenemos la legendaria Maxxum 7000, también conocida como Dynax 7000 y Alpha 7000 en Japón. Aquí tiene un lente puesto de 50 milímetros. El botón de release está del mismo lado que todos conocemos, el botón de release de todos los lentes actualmente incluso. Pueden ver que la cámara está en muy mal estado. Esto es una cámara que ha sido guardada durante mucho tiempo. Toda esta empuñadura se ha muerto con el tiempo, se ha petrificado y si la toco mucho va a comenzar a desmoronarse. Pero aquí está la tapa de la batería. Esta utiliza baterías AA. Le pondré el lente un momento de nuevo. De este lado tenemos un botón de subir y bajar, igual que de este lado. Estos son los botones que controlan los parámetros de la cámara. Si yo presiono este botón hacia un lado o hacia el otro, voy a estar moviendo el diafragma. Oye, como pueden ver ahí se le ha caído un pedazo más. Si muevo los botones de este lado, voy a mover la velocidad de obturación. Así que la forma de mover la velocidad de obturación y el diafragma en esta cámara es un poquito extraño y toma un tiempo acostumbrarse. De este lado tenemos los botones de compensación de exposición, ISO, Drive y Modo. Para poder utilizarlos, mantenemos presionado este botón y vamos moviendo el botón con el que movemos el diafragma. De este lado bloqueamos la cámara para que los parámetros no se muevan y la encendemos. En la parte de adelante tenemos un sensor infrarrojo que ayuda al autoenfoque y en uno de los costados tenemos un botón que bloquea la puerta donde entra el rollo fotográfico. Presionamos aquí y echamos hacia abajo y ahí se abre automáticamente la puerta, como pueden ver. Aquí pueden ver que ya los obturadores son de aspas y no de tela como en muchas cámaras anteriores a los años 80. Y acá tenemos la placa de presión, todo normal, el visor, todo bien puestecito. Y bueno, justo aquí al lado del lente podemos ver el switch de la parte más importante de esta cámara, porque esta cámara, como les recuerdo, fue la primera que tuvo un motor de enfoque en el cuerpo. Aquí tenemos autofoco, manual foco, justo aquí. Espero que no se desenfoque. Ahí tenemos autofoco y manual. Justo ahí. En ese mismo lugar Nikon también las tiene. Así que esta es la abuelita de la Sony Alpha 7. ¿Se acuerdan que les había dicho que ellos habían decidido que las cámaras de plástico eran para amateurs y las cámaras metálicas para profesionales? Bueno, luego de la Maxxum 700 tomaron otra decisión. Decidieron que todas las cámaras que tuvieran autofoco eran las cámaras pro y las que no tuvieran autofoco eran las cámaras para principiantes. Fueran metálicas, manuales, de plástico, lo que sea, si no tiene autofoco, no es para profesionales. Solo las que tenían motor de autofoco, o sea, de la Maxxum 7000 en adelante, esas son las cámaras pro. Miren, la gente en los 80 era rarita, sí, se tomaron, pues, era una época muy surrealista. Yo no la viví, yo nací en el año 89, así que yo viví más bien los 90s, pero la gente en los 80 tomaba decisiones extrañas. Estas decisiones de las marcas de cámaras siempre daban de qué hablar y esta fue una de ellas. ¿Por qué? Porque las personas que desarrollaron un ojo y práctica durante años para enfocar manual, esas eran las que se sentían verdaderamente profesionales. Ahora viene Minolta y me dice a mí que las cámaras pro son las que tienen autofoco. ¿Por qué razón? Si el que está enfocando es la máquina, no yo.
Entonces, era una cosa polémica, chicos. Bueno, estas cámaras Maxxum tenían otros nombres. En Europa creo que se llamaban Dynax y en Japón se llamaban Alpha. Ajá, ya saben por dónde va la cosa, ¿verdad? Ya saben por dónde va la cosa, ¿cierto? Mientras tanto, ¿qué estaba haciendo Sony en el mundo fotográfico mientras todo esto pasaba? Nada. Pero en 1981 estalló Internet. No, mentira, no estalló Internet, ni siquiera había Internet. Pero el mundo fotográfico explotó por un anuncio que hizo Sony. Sony haciendo cámaras, what the fuck. ¿Cómo que Sony haciendo cámaras? ¿Dónde está Canon, Nikon, Pentax, Rolleiflex, Leica, Mamilla, sí, Hasselblad, todas las grandes marcas? ¿Qué está pasando? Bueno, mientras todas las marcas hacían camaritas de rollo, rollitos, Sony hizo la primera cámara digital que guardaba las fotos en medio magnético digital del mundo. Bueno, chicos, miren, la verdad es que Sony no es que haya hecho como tal la primera cámara digital del mundo, pero sí fueron los primeros que lo hicieron para nivel de consumidor y poder venderlas. La primera cámara digital que se considera cámara digital como tal fue una Kodak en el año 1975. Aquí te dejo una foto de ese tostador con su inventor, súper orgulloso inventor. Aquí les dejo el nombre, no recuerdo ahora mismo el nombre. Esa cámara, la Kodak, que era un prototipo experimental, era un camastrón enorme lleno de cables por detrás que hacía fotos de 100 píxeles por 100 píxeles. O sea, básicamente, tu avatar de WhatsApp es más grande que las fotos que hacía la primera cámara digital del mundo. Bueno, sí podemos llamarla cámara digital, capturaba luz y lo proyectaba en un televisor, así que sí era una cámara digital, pero por supuesto que era un prototipo. 1975, todavía faltaba mucho, y miren la diferencia que hay entre una Mavica y esa Kodak, así que para tenerlo en cuenta. La primera cámara digital, yo no sé si llamarlo cámara, pero llamémoslo, la primera cámara digital la hizo Kodak en el 75 y la Mavica fue la primera hecha a ese nivel. A nivel de que tú y yo la podemos usar para hacer fotos en casa. La Sony Mavica. La Sony Mavica era una cámara muy extraña que utilizaba un medio magnético, un memory stick, una tarjeta que parecía un disquete, pero un poquito más pequeño, para guardar las fotos. Se dice que en ese disquete cabían 50 fotos. Se hizo una demostración por parte del CEO de Sony de esa época, en la que él le hacía una foto a una modelo, luego de hacerle las fotos ahí delante de la prensa, delante de todo el mundo, sacaba la memoria de la cámara y la pasaba a un lector que estaba conectado a un televisor, y las fotos se veían en el televisor y la gente quedó como, ¿qué está pasando aquí? No tuvo que revelar la foto. Oh my God, ¿qué está pasando? Se va a acabar el mundo. Miren los jinetes del apocalipsis. Dios. Luego esa Mavica fue reinterpretada en los años 90. Aquí les dejo una foto de la Mavica que vino después. Esa utilizaba ya los populares floppy disks que tú metías en el computador también, ¿sí? Era una cámara que grababa, tú tomabas la foto y demoraba como 2 segundos o 3 segundos grabando la foto, y otros 3 segundos tenías que esperar para que ella te mostrara la foto. Pero, güey, nadie me puede venir a decir aquí que Sony se copió de otras marcas. Mientras todas estas marcas estaban haciendo cámaras análogas y estaban entrando a un desarrollo más avanzado, Sony ya estaba en otra dimensión. Sony ya estaba haciendo digital en 1981. ¿No les parece eso increíble? O sea, a mí me parece increíble. A mí me parece increíble que de la nada una marca con cero experiencia en cámaras hiciera la primera cámara digital. A mí me parece increíble. Pero claro, estas cámaras no eran de venta al público así como así. La Mavica de los años 90 sí fue de venta al público, pero este primer prototipo no lo fue. La otra cosa es que Sony era una compañía ya mucho más grande que Canon, Nikon, Pentax, ¿sí? Era mucho más grande porque no era una compañía de cámaras, era una compañía de muchas otras cosas, ¿sí? Todo el mundo necesita electrodomésticos en su casa, por ejemplo. Pero no todo el mundo es fotógrafo. Así que ¿quién vende más?
Sony era ya una compañía muy poderosa cuando hizo esa Mavic, así que tenía todo el dinero del mundo para desarrollar esas cosas y arriesgarse con que fuera una pérdida total de dinero y de tiempo. Pero como todos saben y como la historia nos ha demostrado, no fue una pérdida ni de dinero ni de tiempo. Hacemos un salto en el tiempo y llegamos al año 2004, cuando ya comienzan a ocurrir cosas extremadamente importantes. En el camino, Sony dejó algunas cámaras muy raras, de las cuales no fue ninguna un éxito en ventas para nada, y posteriormente se dejaron de hacer. Algunas de ellas, les voy a dejar un par aquí, que incluso hacían grabación de fotos en CD-ROMs. Sí, era una tecnología que solo ellos usaron y a fin de cuentas no llegó a nada porque era muy tediosa. Pero en el 2004, Minolta, que ahora se llamaba Konica Minolta porque se unieron con la marca Konica, crearon la Maxxum 7D, la primera cámara con estabilizador en el sensor. Año 2004, chicos. 2004, primera cámara con estabilizador en el sensor. Esta cámara, la Maxxum 7D, era la flagship de Konica Minolta en ese momento. Tenía una resolución de 6 megapíxeles. Eso es todo. Okay. 6 megapíxeles. Pero estabilizador en el sensor, que no tenía nadie en ese momento. Llega el año 2006 y Sony le hace a Konica Minolta una oferta que no puede rechazar. Le dice, hey, te compramos tu división de cámaras. Y Konica Minolta dijo, ok, te vendemos la división de cámaras. Y todas las Maxxum, ¿se acuerdan que les había dicho que Maxxum tenía varios nombres en varias partes, que en Europa se llama Dynax y que en Japón se llamaban Alpha? Bueno, Sony decidió que ya no iba a haber ningún Dynax, ningún Maxxum, ningún nada de eso, que todo se va a llamar Alpha de ahora en adelante. Y ese mismo año, a finales de año, por ahí en septiembre, octubre, noviembre, anunciaron su línea de Sony Alpha. Esas Sonys Alpha eran DSLRs. Estas DSLRs no cambiaron la historia, ninguna de ellas fue una cámara importante. Son cámaras que en la historia de las cámaras pueden esquipearse, podemos saltarnos porque no aportaron nada significativo. Eran básicamente Konica Minoltas renombradas que todavía utilizaban la montura de Minolta. Entonces tú puedes ver cámaras Sony con lentes que dicen Minolta. Es porque utilizaban la misma montura A, la montura de Minolta. Esta serie de cámaras DSLR de Sony, las Alphas de Sony, murieron en el 2010 cuando Sony decidió desarrollar una tecnología mucho más avanzada llamada la tecnología de espejo translúcido, los DSLT, y la tecnología sin espejo, las mirrorless. Ahora, no se confundan, Sony no inventó las mirrorless. La primera mirrorless de la que se tiene memoria es una Epson, la Epson RD1 del año 2004, pero fue una cámara a la que nadie le prestó atención, murió en el olvido y en el fracaso. Luego en el año 2010, en enero, antes de que Sony anunciara sus mirrorless, Samsung sacó la NX10. Nadie le prestó atención a Samsung, fracaso en ventas, se murieron las cámaras de Samsung. Sony había tenido algo de éxito con sus cámaras Alpha, sobre todo en Japón. La Alpha 100, la Alpha 300, la Alpha 350, la Alpha 700 y la Alpha 900, que fue su única DSLR full frame, la única. Y la más bonita, de hecho, esa cámara es preciosa. Si yo tuviera la oportunidad de comprar una Alpha 900, en perfectas condiciones la compraría porque la cámara es preciosa. Bueno, Sony tenía 3 dígitos en esas cámaras. Para las DSLT cambiaron a 2 dígitos, pero conservaron el nombre Alpha. Entonces hicieron la Alpha 33, que fue la primera DSLT, la Alpha 33, la Alpha 55, la Alpha 65, la Alpha 70 y la Alpha 99, que nunca la toqué, que yo quería esa cámara. Pero era muy cara y yo era muy joven, entonces sí, dinero, juventud no van de la mano, a menos que seas hijo de papi y mami, que se hicieron una fortuna, no es mi caso. Nunca tuve una Alpha 99, yo la quería, pero sí tuve una Alpha 37. ¿Cuál era el chiste de los DSLT? Era que el espejo era translúcido y no se movía. Dejaba pasar una parte de la luz hacia el sensor y se tomaba la foto, y otra parte hacia la pantalla de enfoque. Enfocaban más rápido que las DSLR. Hacían mejor video que las DSLR.
más precisas que las DSLR, con muy buena calidad, compitiendo con las DSLR. ¿Qué tenían de malo? Tenían de malo que la batería no duraba un carajo. Y la otra desventaja es que el espejo translúcido te hacía perder pasos de luz. Así que estas cámaras de noche eran malísimas, malísimas de noche. Para enfocar de noche, terribles, pero con buena luz, eran más rápidas, tenían un mejor video, mejor autofoco, excelente calidad. Esa tecnología Sony decidió matarla, no porque haya fracasado, sino porque vieron futuro en las mirrorless. En este año 2010, que también fue bastante importante para la compañía, también se anunció que iban a acabar ya pues con el sistema alfa y se iban a pasar a los sistemas DSLT y mirrorless. El sistema mirrorless era diferente del DSLT porque el DSLT conservaba la montura de las DSLR, la montura alfa. Pero el sistema mirrorless creó una nueva montura desde cero y la llamó la montura E. Llega junio del 2010 y Sony lanza la NEX3 y la NEX5, o como todos las conocemos, la NEX3 y la NEX5. Cámaras compactas, altísima calidad, enfoque muy rápido, excelente video. Para la época, por supuesto, grababa en Full HD, pero que también traían sus problemas, y por estos problemas es que la gente no se tomaba en serio las mirrorless. La batería no duraba un carajo y parecían juguetes. O sea, esta camarita era un juguete. Si tú comparas esto con una 1D, ¿a quién le crees? ¿A quién le crees que te hace fotos profesionales? Así que en esa época hubo mucha polémica con las cámaras porque las mirrorless parecían cámaras de principiante, parecían cámaras de juguete, cámaras señoriteras, sí, chiquitas ahí, plastiquito, que ni siquiera estaban selladas en el clima, no tenían full frame. Entonces eran cámaras que la gente como que no les prestaba mucha atención, pero Sony seguía terco desarrollando las mirrorless. Hasta que en agosto del 2011 Sony lanza una cámara que nadie había pensado que ellos iban a poder hacer. O bueno, que nadie pensó que estuvieran haciendo, la NEX 7. 24 megapíxeles, el mejor autofoco, el mejor video, el mejor todo de la época, por encima de todas las cámaras de la competencia. Seguía fallando en la batería, pero la NEX 7 ya tenía un aspecto un poco más profesional, un poco más interesante, algo que tú veías y decías, ¿la tecnología va para allá? Parece ser que sí. Entonces la gente comenzó a tomarse en serio las cámaras NEX de Sony. Una de esas empresas que se tomó muy en serio a las NEX de Sony fue Hasselblad. Hasselblad le dijo a Sony, Sony, ¿sabes qué? Tu cámara nos gusta mucho. Vamos a hacer una Hasselblad Sony con la NEX 7 y la vamos a llamar Lunar. Y la vendían por una cantidad de dinero impresionante. Era la más barata, costaba $2.500. $2.500 por una cámara de lujo, que Hasselblad decía, esto es una cámara de lujo, para gente que le gusta lo exclusivo. Las hacían de fibra de carbono, de titanio, tenían partes de oro y cuero real en las empuñaduras. ¿Qué es esto? Esa cámara dio paso a las Alpha 6000. Fueron reemplazadas. Las NEX fueron reemplazadas por las Alpha 6000. Y la denominación Alpha se convirtió en la nueva denominación, en la nueva nomenclatura de las cámaras Sony. De allí salieron cámaras como la A6300, la primera mirrorless con video logarítmico y 4K. 4K, video logarítmico. Y en el año 2013, aquí tienes para que en el año 2013 apareció la primera full frame mirrorless que hizo que todo el mundo se agarrara el pelo y se lo arrancara y dijera qué rayos está pasando en el mundo. Apareció la Alpha 7. Alpha 7, batería malísima. Eso era lo único, porque lo demás, excelente calidad de absolutamente todo. La Alpha 7 incluso grababa video Full HD a 60 cuadros por segundo, 5 fotos por segundo en el modo de ráfaga, y tenía el cuerpo totalmente sellado al clima. Era una cámara sin espejo, compacta, pequeña, de uso muy rápido, buenísima para el enfoque. Comenzó a competir con las grandes. Esa cámara fue reemplazada luego con la A7 II, pero al mismo tiempo
Sony estaba cocinando algo. Y es que la nomenclatura de las A7 no eran solo las A7. Era la A7R por resolución y la A7S que utilizaban para video, altos ISOs. La A7S fue una cámara revolucionaria que comenzó a hacer que las mirrorless fueran tomadas en serio para hacer video profesional, porque tenía no solamente video logarítmico, sino que tenía un ISO absurdo en el que podías prácticamente ver de noche. Así que Sony hizo lo siguiente. La gama de las A7 son sus cámaras Pro, son sus cámaras full frame para profesionales. La gama Alpha 6000 es su cámara de iniciación o para gente intermedia. En el año 2017 lanzan la cámara que hace esto que yo acabo de hacer. Y ya todo el mundo, a partir de ahí, comenzaron a hacer mirrorless también, tomadas en serio. Porque déjenme decirles algo, chicos. Canon, Nikon y ninguna marca se tomaba las mirrorless en serio. Sony les dijo, hey, este es el futuro de la fotografía, este tipo de cámara. Y ellos se rieron en su cara. Canon sacó la serie M, que para Canon, seamos sinceros, a Canon no le importó la serie M. Ni siquiera hacían lentes avanzados para la serie M. Fue algo que hicieron como para llenar un huequito ahí, para que digan que también tienen mirrorless. Y yo fui canonista y yo sé que esto es así. Las Canon M fueron de papel. A Canon no le importó las M. Nikon sacó las J. A Nikon tampoco le importó las J. Ellos claramente sabían que había un mercado para las mirrorless, pero no se lo tomaban en serio. Cuando Sony saca la Alpha 7 III, ahí es cuando comienzan a tomarse las cosas en serio. ¿Qué hace Canon? Canon saca la R, Canon R y al mismo tiempo la RP. ¿Qué hace Nikon? Nikon saca la Z. ¿Por qué? Porque ahora sí va en serio lo de las mirrorless. ¿Por qué no se tomaban en serio las mirrorless? Primero, porque parecían de juguete. Segundo, porque la batería era un desastre. Y básicamente por eso. A la gente le tomó tiempo entender que necesitábamos dejar los espejos para poder tener mejor autofoco, ¿sí? Mejor nitidez, mejor video, todo eso. Y una cámara con espejo ya no compite en muchas cosas con una mirrorless. Las mirrorless superaron a las cámaras con espejo. Al punto que ya Canon no desarrolla cámaras con espejo. Nikon tampoco está desarrollando cámaras con espejo. O sea, todos se montaron en el barco de las mirrorless cuando Sony sacó la A7 III. Una cámara que ya te grababa a 4K, estabilizador en el sensor, autofoco a rostros, una cosa maravillosa. Administración de la batería, bellísima. Una cámara que cambió el mundo. La A7 III es la mirrorless más importante que se hizo. Luego, bueno, en el 2020 sacaron la A7 IV, que a mí, francamente, no me sorprendió. Incluso me decepcionó un poco. Pero bueno. Sí, ya la A7 IV no me gustó tanto, no tengo una, sí tuve la A7 III y me pareció magnífica. Y bueno, el último avance tecnológico que hizo Sony, que está cambiando ahora la historia y que ahora sí lo están escuchando, es que en la Alpha 9, creo que es considerada una de las cámaras más rápidas del mundo, se incorporó el Global Shutter. Ese Global Shutter hace que la cámara pueda alcanzar velocidades de un 80 milésimo de segundo y elimina la necesidad de tener sincronización de alta velocidad con el flash, porque el sensor escribe en una sola barrida toda la información de la foto, ¿sí? No línea por línea, sino toda la información de la foto. Entonces, hay cambios, ¿sí? Todavía, a pesar de que la tecnología ha avanzado mucho, siguen habiendo cambios significativos. Y yo espero que en un futuro cercano, las cámaras de iniciación y las cámaras de intermedio puedan tener también Global Shutter. Es lo que yo espero de la cámara. A mí no me interesa la inteligencia artificial ni nada de eso. A mí me encantaría que tuviera Global Shutter. Entonces Sony se ha especializado mucho en innovar. Innovan muchísimo, tienen pasos de rango dinámico muy amplios, muchos pasos de rango dinámico. Son cámaras que te entregan mucho, de cámaras incluso de cine, pero a precios asequibles. Son cámaras que tienen su montura abierta para que cualquier marca de lente haga lentes para ella. Contrario de Canon, que poco a poco abre su montura. ¿Sí? La mantuvo mucho tiempo cerrada, solo Canon podía hacer lentes Canon. Cosa que no pasó con Sony. Sony desde el primer momento que sacaron la montura E, hagan lentes, todo el mundo comenzó a hacer lentes. Entonces es una ventaja grande.
Eso fue tan ventajoso que mucha gente que tenía lentes Nikon viejísimos o lentes Canon viejísimos consiguieron adaptadores para colocarlo en las Sony Nex y le dieron una nueva vida a sus lentes. O sea, miren qué bonita la historia de Sony y de Minolta. Qué bonito, muy bonito. Sí, bonito. Antes de terminar, vamos a hacer unas menciones especiales de cámaras muy divertidas o muy extrañas. La Sony Mavica FD1, una cámara muy elegante. La Minolta MND30, preciosa y compacta. La extrañísima Dimash Z20 de Konica Minolta. El diseñador la tiró toda, pero esta está peor. La Sony RD1. No sé si hay algo más feo que eso en el mundo de las cámaras. La preciosa y siempre feliz Minolta Highmatic E. La Minolta SRT201, la sucesora de la 101. Y por último, la Minolta Dimash F200. Y bueno chicos, hasta aquí este video. Yo sé que dejé muchas cámaras por fuera, pero tampoco íbamos a demorar 2 horas en este video o 3. Infortunadamente para hacer este video no pude conseguirme algunas de las cámaras históricas de las que les hablé. Si logro conseguirme algunas en estos meses, prometo hacer videos sobre las cámaras históricas de Sony. Y listo, esto fue brevemente la historia de Sony y Minolta. Espero que les haya gustado mucho este video, se cuidan muchísimo. Adiós.